Si lo hacemos ahora, 15 segundos. Ya. Atento. 3, 2. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Estamos, como es habitual, todas las semanas junto al senador José Durán Azemir en este diálogo regional. En este momento estamos en conjunto con Radio Primavera y tvnorte.cl también para conversar. ¿Cómo estás, Willy? Un gusto de saludar por tu intermedio a los auditores y también a quienes nos siguen en Canal TV Norte y por las redes sociales. Estamos en directo junto con Radio Primavera para conversar de los temas que importan a la gente que vive aquí, en nuestra región de Arica y Parinacota. Senador, la gente que vive aquí en Arica y Parinacota, y bueno, se ha visto también en el norte de Chile, el tema de la migración. Estamos con un problema complicadísimo, no solamente por la cantidad de gente que está entrando, sino la forma en que está entrando y las condiciones en que están entrando cantidades de personas extranjeras por la región nuestra, por Colchane en Tarapacá, una situación bastante complicada. Así es, efectivamente, y lo hemos visto en las redes sociales, lo hemos visto en los medios de comunicación, hay una situación descontrolada con la cantidad de migrantes que están ingresando a nuestro país. Es una situación irregular, nunca nos había tocado vivir una situación de estas características. Tuvimos algunas situaciones bastante especiales durante el año 2019 aquí en el complejo fronterizo Chacayuta y también en el sector del consulado de Chile en Tacna, pero hoy día lo que está viviendo Colchane es algo que es inaceptable y obviamente yo quiero entender que el gobierno del presidente Sebastián Piñera está generando las acciones conducentes a poder regularizar. Y es por eso que me quiero quedar con la noticia que entregó ayer el ministro Delgado en torno a buscar la fórmula que permita concretar el arriendo de más de 15 aviones con el objetivo de repatriar a todos aquellos vecinos que finalmente son extranjeros, son migrantes, ingresan por países, digamos que los ciudadanos en general no son de países vecinos con Chile, sino que en su mayoría son venezolanos, en algunos casos de Colombia. Y por lo tanto la fórmula que está trabajando el gobierno es poderlos subir arriba de un avión y para eso obviamente también tiene que hacer una gestión con el gobierno venezolano mayoritariamente, porque muchas veces nos hemos encontrado con el gobierno del presidente Maduro, que lamentablemente no acepta la repatriación de sus propios ciudadanos. Esa es la lógica y esa es la fórmula que Chile, que ha firmado tratados internacionales, hoy día debe generar, y esas son las condiciones en las cuales tiene que trabajar mientras no tengamos la ley de migraciones, que lamentablemente un grupo de parlamentarios de oposición llevó esta ley al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional falló 6 artículos que eran inconstitucionales, muchos de ellos están ahí en el margen de la legalidad, pero uno tiene que respetar las resoluciones judiciales y desde esa perspectiva, finalmente, hoy día lamentablemente no tenemos esta nueva ley y por lo tanto esperanzados en lo que está gestando el gobierno a través del ministro Delgado sobre la base de subir a toda esta gente arriba de un avión y repatriarlos. Senador, y yo acá me pongo un poco en la posición de la gente, del público común y corriente. ¿Por qué esto no se hizo antes? Se habla de que están las indicaciones en el Tribunal Constitucional para poder aprobar la nueva ley de migración,
que eso permitiría a lo mejor la repatriación ¿verdad? O el sacar a los extranjeros del país. Sin esas indicaciones, ¿esto se puede hacer ahora si el ministerio decidiera arrendar, qué sé yo, aviones? El traslado de la gente es obligatorio, se va el que se quiere ir, como fue un tiempo atrás que los que querían devolverse a su país se devolvían y los que querían quedarse acá tenían que regularizar. Nosotros tenemos que entender que la nueva ley de migraciones, dentro de su articulado, establece que Chile va a ofrecer la posibilidad de regularizar a todas aquellas personas que ingresaron con calidad de visa de turista y se les venció, o aquellas personas que incluso hayan ingresado de manera irregular al país, pero al 18 de marzo del año 2020. Este es un artículo que fue votado en contra por mi persona y también por la senadora Ebesberger, pero lamentablemente se aprobó. Hay mayoría, y digámoslo con todas sus letras, hay parlamentarios, incluso en la región, que les gusta esta fórmula, que no tienen problema en que lamentablemente lleguen migrantes, lleguen personas a quienes más afecta, obviamente, que es a la región de Arica y Parinacota y a la región de Tarapacá. Pero por otro lado, también se tiene que generar la condición en que aquellas personas que han ingresado después del 18 de marzo, todos ellos, cuando se abran las fronteras, deben salir. Todos. Por lo tanto, lo que hoy día está generando el gobierno es que frente a personas que están ingresando masivamente, en donde, querramos o no, también seamos justos, es decir, aquí algo también pasa con nuestros países vecinos. Es decir, nuestros países vecinos de una u otra manera también están colaborando en empujar a toda esta cantidad de gente que ingrese a Chile, y esto es una situación bastante difícil. Cuando yo hablo de que los convenios internacionales que ha firmado Chile, que ponen como condición máxima la protección humanitaria al ser humano, bueno, eso también trae consecuencias si uno no los cumple. Y yo en esto, obvio que defiendo a Chile, porque no me puedo comparar con Perú y Bolivia. Chile necesariamente tiene convenios internacionales que se acercan a la OECD en materia de intercambio comercial, en materia de exportaciones, en materia de importaciones. Si no fuese así, no estaríamos hoy día iniciando de manera tan exitosa un proceso de vacunación masiva que se hace aún entendiendo que en el contexto mundial hay toda una guerra en torno a que estas vacunas no se trasladen a otros países, sino que primero se inoculen las personas del país donde están estos laboratorios. Están fabricadas. Y desde esa mirada, bueno, igual hubo una diplomacia, la diplomacia chilena, que se genera en el respeto de los acuerdos, permite que llegue la vacuna Sinovac, permite que hoy día llegue la segunda distribución masiva de vacuna Pfizer, y obviamente estamos viendo esta luz al final de un túnel que tenemos que recorrer durante todo este año 2021. Pero si Chile no respeta los convenios internacionales, si Chile pone tanque, hace uso de la fuerza, con la participación de nuestras Fuerzas Armadas, obviamente que esto también trae una repercusión internacional. A todos nos gustaría, de una u otra forma, actuar de otra manera, pero tenemos que entender que el mundo ha cambiado, hoy día en general nos necesitamos globalmente, y estas acciones como las que hoy día sufren ciudadanos venezolanos o colombianos en menor medida, hay que atenderlas desde el punto de vista humanitario, hay que atenderlas con fuerza, hay que atenderlas obviamente con un gobierno que tiene que actuar oportunamente, pero tiene que hacerse como corresponde al siglo XXI. Algunos dicen, y parlamentarios también he escuchado eso, ¿por qué Chile no se sale de algunos tratados que impiden ciertas cosas? Claro, lo que pasa es que dentro de ese sistema es muy fácil pedir sin poder mediar las consecuencias. Yo vuelvo a insistir en esta posición. Chile no se puede comparar con países vecinos. Los países vecinos de la región tienen menos expectativas de vida en relación a la situación económica que ellos viven. Si no fuese así, tú me podrías decir por qué mayoritariamente
ciudadanos venezolanos, ciudadanos colombianos, quieren ingresar a Chile y no se quieren quedar en Argentina, no se quieren quedar en Perú, no se quieren quedar en Bolivia, no se quieren quedar en ningún otro país de la región. Porque obviamente las expectativas económicas que ofrece nuestro país son distintas y lo único que va a permitir que nosotros tengamos una migración segura, ordenada, controlada, con respeto tanto al migrante como obviamente con seguridad para quienes vivimos acá, está en función en que entre en vigencia esta norma, que se le está pidiendo al gobierno poder acelerar los procesos, pero lamentablemente esto no va a ser antes del mes de marzo. Perfecto, ahí vamos a tener posibilidades entonces ya de tener respuestas o resoluciones a lo que se está solicitando al gobierno para que tome cartas en el asunto en esta entrada de gente. Lo más importante, Will, es que el gobierno actúe. Yo he estado escuchando que viaja el ministro del Interior, el ministro de Defensa a la región de Tarapacá. Yo en esto quiero ser súper claro y categórico, que lleguen los aviones. Yo no sé si es necesario que viaje el ministro del Interior y que viaje el ministro de Defensa. Porque la realidad la conocemos, o sea, no es que tengan que evaluar o reevaluar la situación. Ellos hoy día lo pueden hacer por Zoom, comuníquense por videollamada, por lo que quieran, pero yo, de verdad, salvo que ellos lleguen con los aviones a la región de Tarapacá para que la gente sea embarcada y sea repatriada, muy bien. Pero si van a venir a evaluar y a reunirse con las autoridades, la verdad que no tienen nada que hacer en las regiones del norte y simplemente dar solución. No es miedo, pero no hay un freno ahí en ciertas actitudes o ciertas acciones que debe tomar el gobierno en relación a estos temas y otros temas más con el Instituto de Derechos Humanos. Mira, yo creo que la cosa también ha ido cambiando. Hace pocos días hubo un fallo de la Corte de Apelaciones de Arica en que rechazó una apelación que hacía un ciudadano extranjero que, estando en condición irregular, pedía que se le respetaran sus derechos. Y finalmente la Corte de Apelaciones dictó un fallo en contra y eso indica que mientras estemos en condición de pandemia y con fronteras cerradas, esa persona se va a poder quedar en el país, pero apenas se abran, se ejecuta el decreto de expulsión que ha emitido el Ministerio del Interior. Y eso también obedece en función de lo que finalmente hoy día se está aplicando en relación a lo que viene, que es la promulgación de esta nueva ley de migración, en donde hoy día las reglas son más claras. Chile hasta hoy se regula por una ley que es de la década de los años 70, específicamente 74, 75. Pero los convenios, en primer lugar, en esa época no se vivía la situación que estamos viviendo hoy día. En segundo lugar, nadie quería venir a Chile tampoco. Y en tercer lugar, se ve mermada producto de los convenios internacionales que ha firmado. Y estos convenios internacionales no los ha firmado el gobierno Piñera. Son convenios internacionales que se firmaron durante todos los gobiernos de los años 90 en adelante, dentro del cual los gobiernos de centro derecha han sido solo dos y todo el resto han sido gobiernos de la oposición, llámese Concertación, Nueva Mayoría, etc. Entonces, son ellos los que finalmente nos han ido encapsulando en una situación que, quiero ser justo, a lo mejor ellos tampoco lo previeron, porque este es un fenómeno irregular que se viene generando a partir de los años 2013-2014. Ahora, esto va a depender también, y seamos realistas, senador, de los que tienen que dejar el país una vez que abra la frontera, va a depender de ellos mismos, si tienen la intención, o va a tener que depender de algún control o de alguna situación, ¿verdad?, en que se vean fiscalizados y qué sé yo, y se pueda cumplir la sentencia, se pueda cumplir el que tengan que dejar el país. Porque la mayoría va a querer quedarse de alguna u otra forma. Claro, pero a ver, entrando en vigencia la ley, del 18 de marzo en adelante, no ingresó nadie con visa de turista. Y por lo tanto, porque han estado cerradas las fronteras, por lo tanto, todos los que han ingresado necesariamente tendrán que salir. Y ahí tendrán que salir algunos de ellos por la vía de la expulsión y otros por la vía de la repatriación. Porque tampoco van a ser recibidos por los países vecinos. Por otro lado,
Aquellos que van a quedar del 18 de marzo en adelante, obviamente va a haber una regularización de antecedentes y va a depender específicamente de los antecedentes que puedan tener en sus países de origen, que también debemos entender, comillas, que pueden ser falsos. Yo no tengo por qué confiar qué información a mí me puede mandar Venezuela, pero para eso tampoco las visas van a ser de manera inmediata de permanencia definitiva, sino que van a ser visas reguladas sobre la vía de poder establecer un control de identidad con el ciudadano, que no tengamos mayores antecedentes y que claramente hayan ingresado de manera irregular al país antes del 18 de marzo. Cuando se abran las fronteras, ¿qué es lo que viene ahora? Claro, de estar vigente la nueva ley de migraciones, tampoco una persona se va a poder quedar, que se le venza la visa turista y quedarse y tratar de hacer el trámite acá. Ya no existe esa fórmula. Ni tampoco va a poder pedir permiso para trabajar, aún estando en la frontera, porque claramente establece que la visa laboral la tiene que pedir ni siquiera en el país vecino que no sea su país de origen. Es solo en su país de origen. Por lo tanto, obviamente, van a haber condiciones y situaciones que va a permitir entregar herramientas no solamente a las fuerzas de orden y seguridad, sino que fundamentalmente también a quienes aplican justicia en nuestro país. Para cerrar el tema, senador, de la migración, se entiende, o podríamos entender, que según la nueva ley, y los que pueden regularizar sus documentaciones que hayan entrado irregular antes del 18 de marzo del 2020, quienes tengan antecedentes penales en su país, ¿eso significa inmediatamente que tienen que irse? Así es. Perfecto. Así es. No, a ellos no se les va a entregar ninguna ventaja para que se queden en Chile. Perfecto, senador. Vamos al tema de vacunas, porque se empezó el miércoles, hace días atrás. Bueno, recordarle a la gente que el día jueves, ayer, entramos en cuarentena total nuevamente. Va a afectar como afectó en la primera cuarentena. Se supone que esta medida, al menos ahora, es con un máximo de un mes evaluable, a ver si seguimos, qué sé yo. Pero el miércoles empezó la campaña de vacunación en todo Chile y aquí en Arica también. La verdad que son cosas que la gente no entiende muchas veces, porque iniciamos un proceso de vacunación y en 24 horas también iniciamos una fase 1 de cuarentena. La señal positiva es que los casos, gracias a Dios, no están aumentando, están disminuyendo en Arica. Estas medidas forzosas de cuarentena tienen un solo objetivo: no colapsar el hospital. No todo el mundo se enferma de COVID en condición de mantenerse en cuarentena y pasarlo como un resfriado. En general también hay personas que les afecta muchísimo, en especial adultos mayores, en especial obviamente también personas con enfermedades de base. Lo que finalmente no se quiere llegar a tener que tomar una decisión es tener que decir: sí, a esta persona yo le doy un ventilador mecánico, un proceso de entubamiento, y a esta persona no. Es decir, no es un problema de cama, también es un problema de estos tipos de equipos técnicos que permiten finalmente poder ir evaluando y poder ir subsidiando obviamente aquellas partes del cuerpo que están siendo más afectadas con esta maldita pandemia del COVID-19. Entendemos que esta crisis sanitaria tiene como principal objetivo el que efectivamente nosotros controlemos a la población de contagio masivo, pero trae a su vez un tema social y un tema económico. Desde esa mirada, Willy, poder informar que durante el mes de febrero se va a cancelar el ingreso familiar de emergencia al 60% más vulnerable en condición de la fase en que se encontró Arica durante el mes de enero. Y eso significa que durante el mes de enero nosotros estuvimos en fase 2, en donde no tuvimos ninguna posibilidad y los procesos de cuarentena fueron sábado y domingo. Entonces, los dos beneficios que están vigentes, uno es Para esta región. Para Chile. ¿Ya? Perfecto. Pero en esta región se aplica, en el país se aplica de manera gradual,
de acuerdo a la fase en que esté cada comuna. Por ejemplo, durante el mes de febrero se va a pagar enero. Y enero Arica estuvo en fase 2. Y por lo tanto acceden a ese bono COVID todas aquellas personas que tuvieron o que pertenecen al 60% del registro social de hogares. Por otro lado, vamos a tener que generar las condiciones también para aquellas personas que durante el día sábado y domingo no pudieron trabajar y ellos pueden someterse también al seguro de protección al empleo, que lo hablábamos la semana pasada. En marzo, al nosotros tener más de 15 días o más de cuarentena total, ahí ya no solamente reciben el bono del ingreso familiar de emergencia, el 60% más vulnerable, sino que se extiende. Y se extiende para todas aquellas personas que realizan una declaración jurada simple, en donde ellos finalmente no pudieron trabajar, producto de la situación de que ya no la cuarentena fue el sábado y domingo, sino la cuarentena fue durante toda la semana, en especial aquellos que trabajan o se dedican comercio ambulante de todos aquellos artículos no esenciales que son los que pueden trabajar en esta fecha. El seguro de protección al empleo también ahora se extiende. ¿Por qué? Porque muchos lo usaban el día sábado y domingo. Ejemplo, los garzones. Los garzones hoy día lamentablemente ningún restaurante, salvo los que hacen delivery, pueden trabajar durante la semana porque lamentablemente durante la semana en un proceso de cuarentena total ninguno de esos negocios puede abrir. Por lo tanto, esos son los dos beneficios. Se mantiene el seguro de protección al empleo, ingreso familiar solidario, uno está destinado a la familia, el otro está destinado a los trabajadores en condición de cuarentena. Este ingreso familiar ya no solo es para el 60%, sino que se extiende con una declaración jurada simple. Y la declaración jurada simple es acreditar que obviamente en el grupo familiar no pueden salir a trabajar y estar en una situación de desmedro. Perfecto. Y si no, ingresoemergencia.cl, ahí están todas las indicaciones o en las páginas de gobierno para que la gente pueda informarse también, que es un trabajo también de la gente, informarse de los beneficios que se pueden obtener en este tiempo de cuarentena. Así es. Está todo publicado y obviamente también hay algunos beneficios que son a lo mejor de una condición más particular, que eso la persona puede informarse y saber finalmente el beneficio que puede tener. Mensaje para los que están en el rango etario que se están vacunando durante esta semana y la próxima. Confiar, hay mucha gente escéptica en el tema de las vacunas. ¿Cuál es su consejo, senador? Las vacunas que están llegando a Chile están certificadas mundialmente y también están certificadas por el Instituto de Salud Pública, básicamente la Comisión de Expertos. Por lo tanto, el llamado es a inocularse, el llamado es efectivamente a poder ver la luz al final de este túnel. Un largo túnel que vamos a tener que recorrer durante el año 2021. Hasta el 12 de febrero, todas aquellas personas mayores de 70 años deben acercarse a los distintos recintos que ha dispuesto la municipalidad con todas las medidas de seguridad para que finalmente las personas puedan ir tranquilos e inocularse. Aquellas personas que están siendo acompañadas, esas personas muchas veces también se pueden vacunar e incluso han llegado personas sobre 60 años que no han tenido ningún problema y también han accedido a la vacuna. En especial yo hago un llamado a vacunarse y a seguir respetando las medidas de prevención con el uso de mascarilla, distanciamiento personal. Pero no hay que temer porque de una u otra forma esta finalmente es la solución que va a permitir que nuestro país y nuestra región de Arica y Parinacota pueda volver a la normalidad. Senador, queremos agradecer este espacio que hemos compartido con TV Norte. Vamos a ir a una pausa y seguimos conversando a través de Radio Primavera. Bueno, yo aprovecho de despedirme de quienes nos están siguiendo en redes sociales, TV Norte,
y como siempre estamos la próxima semana y más información ahora junto a Radio Primavera. Perfecto. Ahí estaba la conversación con el senador José Durán Azemir en Diálogo Regional a través de tvnorte.cl. Nos vamos a la pausa, nos despedimos de ustedes, pero seguimos conectados con Radio Primavera.